Vamos a empezar orando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, regálanos luz, regálanos tranquilidad, regálanos de ti, Señor. Y danos en esta tarde de beber las aguas de tu palabra. Hoy ilumínanos del corazón, ilumínanos la mente. Ilumina, Señor, pues cada área de nuestros corazones para que lo que vamos a recibir sea, Señor, cosecha abundante. Y especialmente, Padre, que tu palabra hoy también nos permita a nosotros llevar siempre un cambio de vida y que los mismos signos y prodigios del Evangelio se den, empezando de nuestras propias vidas. El reino de los cielos ha llegado. Los mudos hablan, los cojos caminan, los ciegos ven y los sordos pueden escuchar. Por el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, en el poder del Espíritu Santo y en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Bueno, mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, o buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentras. Vamos a tomar la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estén siempre alegres, oren sin cesar, y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. No apaguen el espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como grupo carismático tenemos que comprender lo que es nuestra identidad como un árbol y el cual describimos la raíz. Nuestra identidad es, mis hermanos, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y lo que es la gracia de Pentecostés. Entonces, nosotros somos renovación carismática en un sentido que vivimos un perenne o permanente Pentecostés. Y eso es lo que a nosotros nos hace llamarnos carismáticos. El bautismo en el Espíritu Santo no se limita a la efusión de lo que hemos recibido muchos en el seminario de en el Espíritu o momentos poderosos en su presencia, sino que para nosotros carismáticos es un perenne, un permanente Pentecostés. O sea, nosotros vivimos un permanente Pentecostés. Ya nos dice la palabra del Señor. En los Hechos Apóstoles no solo se cita el Pentecostés del capítulo 2, donde vino el Espíritu Santo en el cenáculo, sino que nos habla ya de algunos Pentecostés que sucedieron a continuación. Por ejemplo, nos habla cuando Pedro estuvo en la casa de Cornelio y Pedro estaba predicando y bajó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Cuando Saulo y Silas estaban orando también encarcelados, y de repente pues se conmovieron el lugar donde estaba la cárcel y los presos salieron. Esa fue otra manifestación. O cuando también Pablo nos dice en Hechos 19 que bajaba y encontró a 12 hombres que no habían pues recibido nunca el bautismo, solo habían escuchado de Juan. Pablo les bautizó, oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y así, hermanos, si usted va mirando, va varias manifestaciones de Pentecostés en la Biblia, porque el Pentecostés no se dio una sola vez, sino cada vez que se hace el anuncio del Evangelio, cada vez que se hace el anuncio de la palabra, hermanos, hay un nuevo Pentecostés. Y eso es en nuestras vidas de igual manera. El Espíritu Santo se quiere dar siempre en nuestras vidas, pero Él se va dando de modos y de formas diferentes. No vamos a esperar que siempre sea, por ejemplo, como fue nuestra primera vez en la que nosotros recibimos la imposición de manos. El Espíritu Santo se va dependiendo el tiempo, dependiendo nuestra sumisión, dependiendo nuestra apertura. El Espíritu Santo también se va manifestando según también los momentos que vayamos de nuestras vidas, como el pueblo de Dios en el Éxodo, ¿no es cierto? Dios iba mostrando según las etapas que el pueblo de Dios iba avanzando en el desierto. El Señor se mostraba como el Shaddai, Adonai, Sebaot, Elohim, Yahvé Nisi, etc.
De igual manera, el Espíritu Santo se va presentando en nuestras vidas según el tiempo de nuestro caminar. Pero nosotros como Renovación Carismática vivimos un permanente Pentecostés. Y en ese punto vamos nosotros comprendiendo la característica principal de nuestras comunidades o grupos de oración, que tienen que ser netamente carismáticos, tienen que vivir una experiencia o una manifestación de Pentecostés. Entonces, si nosotros miramos la historia de la renovación, cómo nace hace 55 años, la renovación nace en una explosión carismática allá en Duquesne, en la casa de retiros del Arca y la Paloma, donde pues estos jóvenes que estuvieron sedientos de la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, vivieron esta experiencia. Y esta experiencia que se da en Duquesne, pues empieza a replicar después en las universidades. ¿Y cómo se empieza a replicar? En pequeños fines de semana, donde hacían esta experiencia de oración, en la que pues ellos entraban en retiro y por medio de predicaciones, alabanza, oración al Santísimo, Eucaristías, y ellos vivían nuevamente a través de la imposición de manos lo que era la experiencia o el bautismo del Espíritu Santo. Y de esa manera se fueron consolidando las bases de lo que hoy se llama la renovación carismática y son los grupos de oración. Nosotros estamos viviendo, hermanos, carismáticos después de 55 años de esta maravillosa experiencia que es post Concilio Vaticano II. Es una gracia, un fruto del Concilio Vaticano en el seno de nuestra iglesia. Y esta renovación carismática pues es un regalo y una sorpresa del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que vivir esta experiencia en nuestras comunidades y grupos de oración. Ahora, para hablar de eso, tenemos un poco de mirar la estructura de un grupo de oración carismático y la estructura de un grupo de oración normal. Prácticamente son lo mismo, pero vamos a ver unas pequeñas diferencias y ahí viene donde pues a la vez animo a muchos servidores y también exhorto a la vez a los servidores a que, hermanos, conservemos la identidad y la pertenencia de nuestras comunidades de oración. Dios nos ha llamado a la renovación carismática con un carisma específico, con un carisma en el que Él nos, pues, hermanos, es así, Él nos ha traído a la gracia, a la bendita renovación carismática. Entonces, si nosotros nos vamos fijando en lo que es la estructura de un grupo de oración carismático, tenemos que ir entendiendo que en nuestras comunidades se tiene que vivir cada vez que nos reunimos en nuestro grupo o comunidad de oración, tiene que volverse, mis hermanos, a manifestar lo que es pues la gracia de este permanente Pentecostés. ¿Se da cuenta? O sea, no queda en mi experiencia personal, sino que tiene que en cada reunión que nosotros tenemos volver a, hermanos, vivir nuestra comunidad, los hermanos, un nuevo Pentecostés. Y ahí es donde nace el reto de vivir la amistad, vivir la pertenencia con el Espíritu Santo. Entonces, hablando de un esquema de un grupo carismático, pues mis hermanos, es empezar nosotros con la alabanza, la adoración, que son más o menos unos 45 minutos. Después testimonios de la comunidad, que son unos 15 minutos más. De ahí viene la predicación. Y de ahí viene, mis hermanos, lo que es pues la despedida. Si usted mira, pues usted le acabé de dar un bosquejo, un esquema de 3 cosas, pero vamos a adentrarnos un poquito más a cada una de ellas. Cuando hablamos de una comunidad carismática, usted se da cuenta que de las 2 horas que se reúne un grupo de oración, prácticamente 1 hora casi dedica a la alabanza y 1 hora más a la predicación. Prácticamente el grupo de oración se caracteriza, el grupo de oración carismático, obvio, se caracteriza
totalmente la importancia en la alabanza y en la adoración y en la predicación. Y ahí viene, mis hermanos, la gran diferencia. ¿Por qué? Cuando un grupo de oración carismático se reúne, pues mis hermanos, tiene obviamente todas las características de un grupo de oración. Nos vamos nosotros pues a reunirnos a orar al Señor, sí, desde luego. Estamos pues en una conectados totalmente como comunidad a la gracia santífica de nuestro Señor. Amén. Pero ¿dónde van haciendo la diferencia? Y van haciendo la diferencia en la experiencia de la alabanza y la adoración. Y este es un llamado a los servidores y a los ministerios de música. Miren, mis hermanos, en los grupos de oración, el momento en los cuales se manifiestan los dones y carismas es en esa primeros 45 a 50 minutos de alabanza y adoración, en los que pues los 45 a 50 minutos en los que dedica el ministerio de alabanza son para poder vivir un nuevo Pentecostés, el día de la comunidad. Entonces, el ministerio de alabanza, pues en esos 45 minutos, tiene que aprender a llevar a la comunidad a la presencia del Espíritu Santo. Y para lo cual, pues, tenemos que aprender que hay diferentes momentos en los cuales el grupo de oración, en la oración, pues, está. Por ejemplo, por experiencia, nosotros hemos determinado en varios pasos lo que es la exaltación, después la oración de perdón, después el clamor al Espíritu Santo, la acción de gracias, la alabanza, la adoración y el silencio. Lo hemos hecho en 7 pasos. Y pues algún hermano que quiera mirar esta predicación completa, la tenemos en nuestro canal que se llama 7 pasos para llevar alabanza en el grupo carismático. Entonces, en los 45 minutos nosotros tenemos que suscitar que se dé la experiencia o la manifestación de un nuevo Pentecostés. Mis hermanos, dice la palabra que Dios es un Dios de orden, que a Dios no le gusta el caos, pero sí el orden. Y nuestras asambleas, nuestros grupos tienen que estar enfatizados en ese orden. Entonces, los ministros de alabanza y los músicos dentro de un grupo de oración tienen que llevar ese orden, mi hermano. Entonces, empezamos con los cantos de alabanza, ¿no? El granito de mostaza, viva la fe, y bueno, todas esas alabanzas que nos vuelven a compenetrar a lo que es ese sentido de la experiencia, hermanos, de adoración, de alabanza al Señor. Pero después de eso, pues, los cantos se callan y pues nos permiten entrar a un momento en el que nosotros pedimos de Espíritu Santo. Pedimos de Espíritu Santo en nuestras vidas, pedimos de Espíritu Santo en nuestras familias, pedimos un nuevo Pentecostés para nuestro grupo de oración. Segundo paso. Tercero, lo que es el perdón. Ya el Espíritu Santo nos guía a un corazón el cual se quebranta ante el Señor y en el que nosotros pues vamos también pidiendo al Señor que nos regale la misericordia y también pueda romper nuestros corazones de carne. Después de sentirnos ya perdonados, pues nosotros damos gracias, mis hermanos, gracias por ese Dios de amor, gracias por todo, como nos dice aquí en la palabra. Miren en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, versículo 18, y den gracias a Dios en toda ocasión, esta es por voluntad de Dios su vocación de cristianos. Y la acción de gracias es eso, que nosotros pues demos gracias al Señor por todo. Después de un corazón agradecido, es un corazón que explota en la alabanza. ¿Y qué es la alabanza? Miren, ese es el quinto paso. La alabanza es adorar o agradecer o exaltar quién es Dios en nuestras vidas. Eso es la alabanza. La alabanza es reconocer lo que es Dios en nuestras vidas. Y pues, hermanos, se nota cuando un ministro de alabanza lee la palabra, porque su alabanza es todo un fluir de la palabra de Dios. Como dice en el Salmo, mi boca es como la boca de un poeta.
Entonces se ve que empieza a alabar con los salmos, con la palabra, alaba y alaba, pero hay un problema y se nota en los grupos de oración cuando pues el que está llevando al frente la alabanza no está orando o no se sumerge a una alabanza con la palabra, porque todo el tiempo es Señor, 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 te alabo y te bendigo. Se pone en el cassette carismático o el CD carismático o el chip carismático y es Señor, Señor, te alabo, te bendigo, te alabo y te bendigo. Y hermanitos, nos volvemos en loros carismáticos. Pero en el momento de la alabanza es cuando nosotros tenemos que exaltar al Señor. El quinto paso, el sexto paso, lo que es la adoración. La completa adoración es el momento exacto, y aquí viene el punto, mi hermano, la diferencia con los grupos de oración normales o tradicionales. En este sexto paso, que es la adoración, es donde, mi hermano, empiezan a fluir los dones y carismas. Y aquí viene el punto central de esta enseñanza. En este momento se da cuenta, después de 6 momentos de alabanza, de clamor al Espíritu Santo, perdón, acción de gracias, alabanza, viene lo que es la adoración. Y en la adoración, en este momento empiezan a fluir los dones carismáticos. ¿Por qué, mi hermano? Porque en ese momento ya no doy gracias, ya no pido perdón. En ese momento, mi hermano, en ese momento empieza la adoración, donde empiezan a fluir los dones y carismas, donde empiezan a ver lo que es hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, lo que es la interpretación, mis hermanos, la profecía en lenguas, lo que es el don de sanidad. Mis hermanos, en ese momento de la adoración empiezan a fluir los dones y carismas de la asamblea. Por eso es que la responsabilidad de los ministerios de alabanza, no de música, porque a veces hemos creído que pues cualquiera que toque la guitarra se para al frente en el grupo y hemos pensado incorrectamente que pues ser carismático es solo estar canta, lara, cantos, unos cantos bonitos que aplaudamos, después unos cantos pues de oración en los que sean, que nos induzcan al clamor del Espíritu Santo, y pues después de eso, mis hermanos, listo, ya está el momento de oración. Entonces es un llamado a los ministros de alabanza, en los que tenemos que comprender que los grupos de oración, estos primeros 50 minutos en los que hemos dividido en estos 6 pasos hasta este momento, son sumamente importantes. Hermanos, discúlpenme, pero no es solo cuestión de coger una guitarra y cantar los cantos de moda cristianos, porque esa es otra tendencia que se ha dado en los grupos de oración. Es el canto que me gusta, el canto que me hizo llorar, o el canto el que pues está del cantante de moda cristiano, católico, y ya se lleva al grupo. Como a mí me gustó, me tocó, entonces yo sé que eso también voy a llevar al grupo. No, mi hermano, no es así. Tenemos que preparar muy bien nuestras asambleas de oración, prepararlas de tal manera en la que el fluir del Espíritu Santo, el fluir de su amor, sea un torrente de agua viva. Y es muy importante, mi hermano, es en la alabanza carismática donde empiezan a fluir los dones y los carismas. Y tenemos, mis hermanos, que si en lo posible no llenar de tanto canto el grupo de oración, sino permitir la manifestación carismática. Yo le hago una pregunta en estos 55 años, hoy que estamos celebrando los 55 años de la renovación. ¿Cuándo fue la última vez que en nuestros grupos de oración hubo una manifestación de Pentecostés? Así, empezamos a hablar en lenguas, interpretación en lenguas, discernimiento, palabra de ciencia, cántico en lenguas, profecía en lenguas, palabras de ciencia, de sanidad, imposición de manos en lo posible. Desde luego, hermanos, se empezaron a manifestar dones, carismas, quebrantamiento. Si no está dándose en nuestras comunidades lo que es la manifestación de los dones, de los carismas, entonces nosotros estamos solo siendo grupos de oración.
¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Y un grupo de oración vive exactamente el mismo esquema. Cogen su guitarra, se ponen a orar, cantan y pues bendito sea Dios, ¿no? Ese es el objetivo de la renovación, renovar la iglesia, y muchos grupos viven esa estructura en sus animaciones. Cantan, oran, alaban, hacen pues mucho adoración, y después tienen charlas de algunas cosas, pero ¿cuál es la diferencia con los grupos carismáticos? Es que la experiencia de Pentecostés se vive en sus comunidades. ¿Qué extrañamente sucedía a los albores de la renovación? Nos decían que de un grupo de 20 personas era bien raro que uno no ore en lenguas. Mire, de un grupo de 20 personas era bien extraño, bien raro que una persona de los 20 no ore en lenguas. Ahora, 55 años después, de un grupo de 20 personas, hermanos, que uno hable en lenguas es raro, y que 19 no oran en lenguas. ¿Qué está pasando? Simplemente es porque en los grupos de oración no se está viviendo el perenne Pentecostés. Estructuramos el grupo, planificamos, pero mis hermanos, no estamos nosotros preparando a nuestros ministerios de alabanza para que se viva la manifestación carismática. Y ahí es la diferencia con los grupos de oración normales, que no es que esté mal, pero ese no es nuestro carisma. Nuestro carisma es, mis hermanos, lo que es, pues, lo que son los carismas del Espíritu Santo. Un Pentecostés permanente. Y es cuando viene la gran diferencia. Nosotros vivimos en la alabanza lo que es la experiencia de Pentecostés. En la alabanza vivimos la experiencia carismática. Y tenemos, mis hermanos, como servidores, como ministros de alabanza, doblar rodillas y pedir al Espíritu Santo para que vuelvan a manifestarse en nuestros grupos de oración la gracia del Pentecostés. Los líderes de la renovación se preguntan y dicen, hasta han predicado en grandes encuentros, que hay una escasez de carismas, que la renovación ha caído en esa como letargo, que no hay carismas. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que entender que esto viene desde las bases, y las bases son los grupos de oración. Los grupos de oración han caído también en una trampa, y la trampa es esa, que muchos se han vuelto parroquiales. Yo como les digo a los hermanos, el tigre perdió sus garras. Claro, y con todo el respeto, no estoy diciendo que esté mal, pero a veces los grupos de oración se integran a la parroquia, y pues ustedes saben que la parroquia es un mundo gigantesco. Mi grupo está en una parroquia igual, yo también vivo dentro de lo que es la experiencia parroquial, pero es un mundo inmenso, grande, es tremendo. Y si los servidores no cuidan los carismas de su comunidad, tienden el peligro a acomodarse y que los carismas se diluyan dentro de las parroquias. Y dejan de ser grupos carismáticos para convertirse y acomodarse en grupos parroquiales, donde pues son, y no digo que esté mal, pero son ministros de palabra, están ministros extraordinarios, están en la liturgia, están en los cantos de la misa, están en los consejos pastorales, están pues pintando las bancas, están podando el césped, están arreglando el altar, están dando la bienvenida, dando las hojas, tomando la temperatura ahora, todo, pero no están obrando en el carisma. Y Renovación Carismática nació para evangelizar, hermanos, en las periferias. Hermanos, el problema de hacerse grupo parroquial es que nos acostumbramos a las 5 manzanas de la parroquia. Antes del grupo de oración salía a evangelizaciones activas, a evangelizar a casas, evangelizar a las periferias, pero ahora, como están en la parroquia, para hacer un seminario de en el Espíritu, pues volantean en las misas. Decimos, a ver, hay misa de 8, 9, 10, 11, 12, perfecto, al final de la misa delegamos grupos, invitan al final de la misa, y pues ya, hasta ahí llega nuestra pastoral. Mucho ojo, no digo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que vamos perdiendo nuestro carisma. ¿Eso está mal?
Yo digo, no está mal, está bien, tenemos que evangelizar en la parroquia, sí, pero sin perder nuestro carisma, sin perder nuestra identidad. Porque ¿cuánto servidor se mete a servir en las parroquias? Se hacen ministros de Eucaristía, se hacen ministros de la palabra, se hacen esto, este otro, hermanos, y se acabó el grupo. Se acabó la renovación. Y cuando en la renovación dicen tenemos asamblea carismática, tenemos retiro carismático, tenemos formación, ¿con qué sale el grupo de oración? No, es que el párroco, con todo el respeto a nuestros párrocos, pero no es que el párroco se ha de enojar, el padre se ha de enojar, o ya estamos comprometidos, ya no podemos. Y hermanos, los grupos de oración dejan de tener identidad y pertenencia y se vuelven parroquiales. Yo, hermanos, en estos 25 años, ¿cuántos grupos he visto que se han hecho parroquiales? Y hermanos, han desaparecido sus carismas. Y esa es la gran diferencia. Estamos llamados nosotros a vivir dentro de nuestras parroquias, pero hermanos, como grupos carismáticos, sin perder nuestra identidad. O sea, en pocas palabras, si eres ministro extraordinario, sea un ministro extraordinario carismático. Si eres ministro de la palabra, sea un ministro de la palabra carismático. Si cantas en el coro de la misa, sé un coro de la misa carismático. Si estás en los consejos pastorales, pero con tu carisma, mi hermano, con tu carisma de renovación carismática en cada paso, en cada momento, en cada lugar, en cada instante. Pero claro, hermanos, qué fácil es acomodarse, qué fácil es entrar en una zona de confort, qué fácil es ya no salir a evangelizar a las periferias. Ahora, mi hermano, miren, en este momento estoy con ustedes aquí dando este mensaje, estoy evangelizando, estoy lanzando las redes a aguas profundas. Tal vez hoy no estoy en el estudio como la semana anterior, estoy aquí junto con ustedes en un momento en el que el Señor ha puesto en mi corazón volverles a compartir la palabra de esta manera. Pero ¿cuántos de nosotros vamos perdiendo las garras del tigre? Y simplemente nos acomodamos. Y eso se manifiesta en los grupos de oración, en los momentos de los encuentros de oración. He asistido a varios grupos de oración donde hay ministerios hermosos. Se afanan, equipos excelentes. Pero hermanos, hay mucho ruido, hay mucho canto, poca oración y nada de carismas. Nada de carismas, un montón de cantos y cantos sobre canto y canto. Entonces yo digo, este no es ministerio de alabanza, este es un ministerio de canto. Y ahí es cuando nosotros tenemos que fomentar en nuestros grupos de oración carismáticos ministerios de alabanza carismáticos. Erróneamente pensamos que solo es cantar. Hermanos, canta cualquiera y cualquiera toca la guitarra. Aquí tenemos que pedir a Dios ministerios de alabanza consagrados en los cuales vivan la experiencia de Pentecostés. Y si es que usted diga, miren, en mi grupo no hay quien toque la guitarra, hágalo usted, aunque sea con las manos, con la pandereta. Hermanos, vean, yo cuando ingresé a la renovación, 7 años toqué la pandereta, 7 años antes de aprender a tocar la guitarra. Y para mí la pandereta, hermanos, usted me da una pandereta, hermanos, como el rey David, oiga. Le muevo, le salto, le hago, le brinco, hermanos, saco todo tipo de movimientos y música. Yo me acuerdo que cuando estaba con los jóvenes, en ese entonces yo tenía, imagínense, 20 años, no había el músico, no había el cañía. Yo cogía mi pandereta, hermanos, y vamos a alabar al Señor, y dale, y vamos con la pandereta, y se acabó, y uno con las palmas, maracas, listo, hermanos, y viene la alabanza carismática, el fluir, para que, hermanos, usted empiece a orar en lenguas. No necesita la guitarra. O por favor, eso que quede muy claro. Para alabar, para orar en lenguas, para profetizar en su comunidad, no necesita la guitarra, no necesita, hermanos, usted un corazón que esté conforme a lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas. Y de ahí viene, después del momento de la oración carismática, es donde se parte la diferencia entre un grupo carismático y un grupo de oración normal. Son los momentos carismáticos de la alabanza. Ahí, mis hermanos, ahí es la diferencia. Y tiene que manifestarse en nuestros grupos de oración, mis hermanos, los signos de Pentecostés, nuevamente.
cada experiencia, de cada grupo de oración nuestro. Y es cuando tenemos que empezar a cuestionarnos. Ahí es cuando tenemos que empezar a mirar, o sea, qué pasa, qué sucede, por qué no está dándose nuevamente. Y es porque no estamos fluyendo, no estamos, mis hermanos, acercándonos a la fuente, ¿sí? A la fuente. Y ahí viene una historia que quiero compartirles. Había una vez un joven que todas las mañanas iba pues con unos tremendos barriles en sus hombros a llevar lo que era agua de un torrente, de un ojo de agua de la montaña a su pueblo, y caminaba todos los días a coger el agua, llenaba lo que eran estas tinajas grandotas y llevaba a su casa. Y un día pues en eso le encuentra a Jesús parado en ese río, y Jesús topa las aguas del río y le dice: hijo, coge estas aguas, le dice, y todo aquel que tome de esta agua se sanará. Entonces el joven pues llena lo que fueron esas tinajas que él tenía, estos barriles, y el Señor le dice: ahora ve y da a todos los enfermos. Entonces este joven se fue y primero empezó a dar a los de su casa y se sanaron. Después a los de su manzana, su barrio, su pueblo, todos se sanaban. Y la noticia pues del agua que Jesús había dado al joven se regó. Pues imagínense, cuando es la sanación, pues eso, pues todos somos necesitados de sanación. Todos, porque todos tenemos alguna enfermedad, sea física o espiritual o del corazón. Entonces toda la gente de todos los pueblos comenzaron a venir. Entonces el joven comenzó a ver que esto se hizo una locura. Las mañanas abría la ventana de su cuarto y ya veía filas de gente, y él se levantaba a dar el agua, y abría pues la casa y comenzaba una cuchara, y así todos los días, las semanas, pasaron meses, hasta que un día pues él despertó. La misma fila interminable de gente, abrió la puerta y gran sorpresa, pues él miró una tinaja vacía, la otra tinaja vacía, y vio la fila. La fila era tremenda, la fila no dejaba de estar. Entonces él cogió las dos tinajas y todo lo que había depositó en una botellita de vidrio de este porte, y seguía dando y el agua se seguía acabando, cuando de repente la gente, claro, se sanaba. Pero en un momento se acabó el agua, se terminó el agua. Y él dijo, el joven: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces dijo: ya sé. Entonces en ese momento cogió y sintió que en esta pequeña vasijita o botellita de cristal estaba mojada, así que cogió y le rompió en pedazos, y dijo: ya sé, voy a dar que la gente se chupe lo que es el vidrio que está mojado, y con eso pues se van a sanar. Entonces la gente entró y dijo: chúpese el vidrio. Bueno, y la gente por fe se chupó el vidrio. Pero el joven se aterrorizó, que en vez de ver que la gente se sanaba, empezaban a sangrarle la boca y salir sangre. Hermano, ¿qué pasa? Nosotros, Renovación Carismática, después de 55 años, mi hermano querido, es el momento de regresar a la fuente de las aguas del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el error de este joven? Que cuando se le acabó el agua de sus tinajas, lo único que tenía que hacer es volver a la fuente, llenar sus tinajas y seguir dando. Pero ¿qué ha pasado con los grupos de oración, mis hermanos? Se acaban esas tinajas de agua, o se llegan a acabar, mis hermanos, y nos empezamos a inventar en el grupo de oración. Yo recuerdo un grupo de oración cuando yo era coordinador aquí de la zona norte de mi ciudad. Yo fui a visitarles y le encuentro a la servidora y a la subservidora, a las dos, y digo: ¿y el resto? No, dice: lo que pasa es que aquí éramos más de 80 personas, pero poco a poco empezaron a irse, y de repente un día en el que estábamos solo la subservidora y yo, le dije a la subservidora: venga, póngame su mano en la Biblia y júreme que no se va del grupo, porque si no el grupo se acaba. Yo les quedé viendo a estas dos hermanas, le dije: hermanitas, esto se acabó hace tiempos. Aquí no es cuestión de estar haciendo pactos de sangre en la Biblia, que no se vayan, sino aquí es de cuestión de volver a la fuente y ponernos a evangelizar con nuestros carismas propios que el Espíritu Santo ha dado a la renovación carismática. No es cuestión de estar nosotros dando vidrio a la gente molido
y que después les lastimen. Claro, hay grupos, se está yendo la gente, ¿qué hagamos? Hagamos pues con fraternidad, hagamos pastelitos para que la gente no se vaya. No, la gente está yéndose, hagamos convivencias, la gente está yéndose, hagamos noches de películas, hagamos de esto. Por poco, hermanos, dicen, traigamos un payaso, o hagamos aquí cosas, payasadas, para que la gente no se vaya. Hermanos, ¿qué pasó? No es cuestión de aquí estar dando a la gente vidrio, sino es cuestión de volver a las aguas del Señor, llenar las tinajas. Y eso implica que nuestros grupos de oración tienen que volver a ser grupos carismáticos. Dejar el acomodamiento que cayeron a convertirse en grupos parroquiales o simplemente grupos de oración normales, para volver a ser grupos carismáticos donde haya el fluir de la alabanza y de los carismas. Y no estar solo canta y canta en los grupos. Vean, hermanos, yo sí digo, con unos 4 o 5 cantos máximos en 45 minutos, el resto es para orar, para alabar, para profetizar, para hablar en lenguas, para interpretar las lenguas, para, hermanos, para los dones carismáticos. Nos hemos equivocado y ahí ha entrado mucho lo que ha sido un poco del daño de lo que es la música protestante dentro, o lo que es el encuadre protestante tradicional, lo que hemos visto en las redes sociales, donde pues hay puro show, pura música. Entonces el músico carismático ve y mira pues no a esos tremendos emporios musicales, y él ha agarrado su guitarrita en el grupo y dice, yo quiero ser como ellos. Hermano, tú no puedes ser como ellos. Tú eres, entender que eres católico, eres carismático y vives una realidad pastoral en tu comunidad de oración. Y no es imitar a los grupos protestantes que tienen un estilo, tienen una forma, una línea en la que ellos hacen sus conciertos. Esa no es nuestra realidad en la renovación, en los grupos de oración. Nuestra realidad es otra, y en la que nosotros tenemos que vivir una experiencia, una permanencia y una identidad. Hermano, recuerda en este momento, la identidad carismática, la pertenencia. Tenemos que volver a nuestra identidad y a lo que es nuestra pertenencia carismática. Y hermano, después del fluir de los dones y carismas vienen los testimonios. Hay que dar paso a los testimonios, por favor. Y testimonios de la noche, de ese momento, que la gente exprese lo que ha sido el vivir la experiencia de Pentecostés en sus vidas, lo que Dios ha hablado. Yo recuerdo cuando mis papás iban a inicios de nuestra caminata espiritual, ellos siempre venían y me contaban a nosotros lo que Dios les dijo, lo que Dios les habló, lo que Dios se manifestó, lo que hablaron en lenguas. Y de un tiempo para acá, hermanos, ya no hay dones, no hay carismas. ¿Por qué? Porque están dedicados solo a canta y canta y canta y canta. Canta, hermanos, parecen mariachis. Y ni siquiera dan un momento a la oración. Y ese es el problema de los grupos carismáticos hoy, 55 años después, hoy 17 de febrero. Y bueno, aunque sea 18, 20, enero, marzo, abril, mayo, junio, diciembre, la realidad es la misma. Y pues después ya de vivir la experiencia de la oración, de la alabanza, después de vivir esa experiencia testimonial, ahora sí viene la predicación de la palabra, y por eso dedico los últimos minutos para esto. Hermanos, los grupos de oración tienen que ser carismáticos. El carisma es el anuncio del evangelio, la predicación, el poder de la palabra de Dios. Y tenemos que predicar la palabra de Dios en nuestros grupos de oración, predicar la palabra. Pero ahí viene otro problema también en los grupos, cómo se han desviado. Que quitan la predicación de la palabra y no está mal, pero por favor, identidad, renovación, identidad. Se pone en ese momento que hablar de vida de los santos, que hablemos de los mandamientos, o sea, empiezan a dar catequesis. Que pasemos películas, que pasemos... hermano, por favor. Y es el tiempo de la predicación de la palabra, de la escucha del Señor,
donde tiene que haber, mis hermanos, esa misma manifestación de Pentecostés, pero ahora con la predicación de la palabra de Dios. No se desvirtúe buscando temas rebuscados. No desvirtuemos nuestra comunidad buscando, mis hermanos, pues realmente cosas que a veces no es necesario topar. La gente está sedienta de la palabra y usted, mi hermano, buscando pues cosas que no tienen nada que ver. Nuestros grupos tienen que ser carismáticos en toda su esencia, en la alabanza, en los testimonios, en la predicación, en la oración. Tiene que darle el enfoque y reenfocar la comunidad, mi hermano. Y el momento de la predicación, 45 minutos después, para proclamar el Evangelio, la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos en capacitar a nuestra gente, y ese es un problema. Los grupos de oración andan buscando por todos lados predicadores, que venga el hermano acá, que venga el hermano acá, que venga el de acá, que venga el de allá. ¿Y cuándo empieza usted que la gente de su grupo predique? ¿Cuándo? Es que no están listos, pero si nunca les deja, ¿cuándo van a estar listos? Pues si no les manda un curso de capacitación, ¿cuándo van ellos a predicar? ¿Cuándo usted se sienta con ellos formales? ¿Cuándo van a empezar? Tienen que empezar a nacer predicadores de su propia comunidad. Y nuestros grupos de oración tienen que, miren hermanos, eso nos dice en la palabra de Dios, en Hechos de Apóstoles, cuando Pedro predicaba en la casa de Cornelio, vino el Espíritu Santo sobre los paganos. Y ahí sí, mire, clarísimo, también la efusión y la manifestación del Espíritu Santo se da en la predicación. Pedro ni siquiera les impuso las manos. Pedro estaba aún hablando, dice, y cuando predicaba, desciende el Espíritu Santo sobre los paganos romanos, sobre todita la casa de Cornelio. Si ya en la alabanza vivieron las personas la experiencia de los carismas, en la predicación viven el bautismo, el poder, la conversión. La gente sale no solo contenta, la gente sale cuestionada, la gente sale con conversión, y hay que evaluar, porque sí se puede evaluar esos frutos y signos en la predicación, de que las personas salen realmente tocadas, salen realmente conmovidas y salen con deseos de volver. Entonces, esa es la diferencia de un grupo carismático, un grupo oración. Sí, y no es que esté mal el uno o mal el otro, sino que son dos diferentes manifestaciones del amor de Dios. Dios a nosotros nos ha dado la experiencia de Pentecostés dentro de la renovación carismática, y tenemos que vivir esa identidad, y tenemos que vivir esa manifestación que Dios nos ha dado. Si hermano, usted fuera de otro movimiento, Juan 23, de Legión de María, si usted fuera pues catequista, entonces obviamente usted tiene que vivir bajo su carisma. Pero nosotros carismáticos vivimos bajo nuestro carisma, bajo esa inspiración y bajo lo que es esa gracia que nos ha dado a nosotros renovación carismática. Y mi hermano, por favor, entonces vivamos entonces nuevamente esa experiencia. Y hoy, 55 años después, quiero a todos mis hermanos de los grupos, las comunidades que están aquí presentes, de todos los países, que muchas gracias, siguen a nuestro canal, y gracias por darnos siempre ese like, gracias por suscribirte, gracias por compartir este material a tu grupo, a tu comunidad, a tu hermano. Gracias. También a nosotros, a nuestros hermanos que trabajan aquí junto con nosotros, a nuestro Consejo Diocesano que nos apoya también, a nuestros hermanos de la renovación, por todo este tiempo maravilloso que nos ha tocado vivir. Yo te invitaría, cuéntanos en los comentarios debajo de esta predicación, de esta enseñanza, pues cuéntanos de qué grupo eres, de qué ciudad eres, qué tiempo estás en la renovación. Cuéntanos tu experiencia en tu grupo, cómo es tu vivencia de los carismas. Cuéntanos qué carismas Dios te ha dado a ti. Cuéntanos un poco tu testimonio, qué tiempo has vivido ya en la corriente de gracia. Cuéntanos, por favor, sé valiente en los comentarios, por favor, eso nos enriquecería muchísimo a todos nosotros. Y a la vez, dar en este día especial, pues gracias a Dios que nos permite vivir nuevamente lo que es un año más de vida,
y un año más dentro de nuestra corriente de gracia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre del cielo, Padre de misericordia, gracias por suscitar en la iglesia la renovación carismática y gracias por atraernos tú a ella. Gracias por todos los grupos de oración que hay en el mundo. Gracias por todos los católicos que han recibido esta maravillosa experiencia del bautismo en el Espíritu. Gracias también por todos los sacerdotes y religiosas que apoyan y viven también lo que es la experiencia del bautismo en el Espíritu y de lo que es este regalo de la renovación carismática. Oramos por toda la iglesia. Oramos por el Papa, oramos por los obispos, oramos por nuestros sacerdotes y párrocos, oramos por nuestras parroquias y oramos para que pues en este tiempo que nos ha permitido vivir dentro de la manifestación de la renovación, podamos ir dando frutos, ir dando pasos concretos en la fe. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido a todos nosotros vivir y estar dentro de la renovación carismática. Gracias por todos estos años que nos has permitido vivir cada asamblea, cada retiro, cada seminario, y conocer a tanta gente linda dentro de este movimiento. También te pedimos perdón por tanto antitestimonio, perdón por tanta exageración humana, perdón también porque muchos han dirigido la renovación como que ha sido su propio rancho, como que ha sido su emporio personal. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos a entender que esta es tu obra, no la nuestra, que esta, Señor, es tu iglesia y que en ella estamos y nos debemos y permanecemos. Ante todo somos católicos, pero viviendo esta preciosa gracia del bautismo en el Espíritu. Sí, lo decimos hoy, orgullosamente católico, 100% carismático. Gracias, Señor, gracias. Te damos, Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo y la intercesión de María nuestra Madre. Amén, 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 amén y gloria a Dios, hermanos. Gracias, gracias por estar nuevamente aquí en tu canal y pues así ha querido el Señor que nuevamente pueda compartir con ustedes esta tarde. Y pues, mis hermanos, esta exhortación también la doy con mucho amor a mi gente, a mi renovación, a mis hermanos, a todos nosotros que somos locos, enamorados del Señor Jesús, viviendo cada día en la amistad con el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Un abrazo y gracias por estar en tu canal de oración. Si no te has suscrito, suscríbete, déjanos tus comentarios, regálanos tu like y comparte este material. Un abrazo, mis hermanos, y como dijo el Papa Juan Pablo II, larga vida a la renovación carismática